Muchas gracias, muy buenas noches, es un enorme placer estar con ustedes. Me da muchísimo gusto ver esta plática con tanta gente. Yo ya había estado, por supuesto, con la Orquesta de Guanajuato en muchas ocasiones, pero es notorio que hoy en particular estoy viendo más gente que nunca en estas pláticas, lo cual habla muy bien de las gestiones que se están haciendo, particularmente de la gerencia y, por supuesto, de las autoridades de la universidad. Bueno, quisiera antes que nada contarles el entusiasmo que es para mí dirigir la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, que representa para mí muchas cosas. Para empezar, contarles mi debut. Por favor, no cuenten los años, pero no va a haber más remedio. Mi debut fue en 1998, o sea, hace 25 años que yo he sido honrado en ser invitado a esta magnífica agrupación. En esa ocasión fui invitado bajo cuando estaba la titularidad de José Luis Castillo, y el concierto fue en el Teatro Juárez, lo recuerdo con mucho cariño. Hicimos el concierto para violín de Karlovitz con Sebastián Cuapitz, que actualmente es concertino de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Después, en muchas ocasiones fui invitado nuevamente por el maestro José Luis Castillo, por el maestro Enrique Batis, por el maestro Juan Trigos, por el maestro Roberto Beltrán. En fin, realmente mi cariño a esta orquesta y a esta universidad es muy grande. Y en particular este programa me entusiasma muchísimo. Fue diseñado entre la gerencia y yo, y logramos un programa verdaderamente atractivo. Voy a hablar primero de la primera parte, sobre todo porque cuando hablemos del concierto con trabajo no hay mejor persona que lo pueda explicar que nuestro solista, que es un verdadero placer. Por cierto, van a ver qué maravilla cómo está tocando, y además orgullosamente miembro de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Es un programa en torno a Argentina, pero es difícil hablar de un solo país, sobre todo en Latinoamérica o Iberoamérica, por sí solo. Sobre todo en el siglo XX, que el movimiento no nada más de la música, sino de las artes en general, es realmente impresionante en Latinoamérica, en Iberoamérica. Grandes compositores nacionalistas como Chávez, como Moncayo, como Revueltas, y Sudamérica como Ginastera, como Villalobos en Brasil, hicieron realmente una revolución de lo que es la expresión musical. En el caso de la pintura, bueno, que se diga, de la literatura, por supuesto, grandes escritores, tanto mexicanos, colombianos, etcétera, etcétera. En esta ocasión, por eso, no nada más es Argentina, sino todo el entorno a una serie de obras de los compositores argentinos y cómo se entrelazan unos con otros. Empezamos con el famosísimo tangazo de Piazzolla. Astor Piazzolla, compositor argentino, sin duda uno de los más importantes pilares del siglo XX, sobre todo porque incursionó el tango a la música académica, lo cual fue realmente sobresaliente. Fue tanto el éxito que tuvo que algunos músicos de tango, muy especialistas, se sintieron un poco como contrariados, porque decían, bueno, ¿cómo es posible? Porque realmente cambió un poco el lenguaje del tango, pero era necesario para poderlo adaptar a la música académica. Tiene muchísima música, les recomiendo las 4 estaciones porteñas para violín y cuerdas, que están basadas un poquito en las 4 estaciones de Vivaldi, maravillosa obra que yo hice, por ejemplo, con Leticia Moreno, gran violinista. Tangazo es una obra que se estrena en 1970 en Washington con el ensamble de Buenos Aires, que tuvo un éxito extraordinario. Un ensamble pequeño, y a partir de ahí se volvió una de las obras más interpretadas en el repertorio sinfónico. Después vamos a hacer una obra maravillosa, el concierto para contrabajo de Andrés Martín, compositor nacido en Buenos Aires, pero que nos honró a México al emigrar y actualmente vive en Baja California. Y este concierto en particular, que lo va a poder explicar mucho mejor Rodrigo que yo, tiene también, por supuesto, una incursión en el tango. Tanto el primer movimiento como el tercero son un lenguaje que está muy afín a lo que es Piazzolla.
Así que me da muchísimo gusto poderles presentar a nuestro solista. Esta obra es del año 2012, pero nada mejor que nuestro solista para que nos hable en particular de esta obra o de lo que el maestro, por supuesto, gusta. Muy buenas tardes, noches a todos. Buenas tardes. Un placer estar en compañía del maestro de gran trayectoria, Juan Carlos Lomónaco, y pues por supuesto un placer tener nuevamente la oportunidad de compartir una obra tan maravillosa para contrabajo y orquesta, que es este concierto de Andrés Martín. Y bueno, antes de hablar detalladamente del concierto, o bueno, comentarles lo que yo conozco del concierto, también me gustaría compartirles que realmente todo el programa en su totalidad de esta noche está muy relacionado con el contrabajo. Entonces, con mucho gusto, con mucho cariño, pues me siento como parte de toda esta programación, porque, bueno, en primer lugar, Piazzolla tiene algunas piezas que dedicó a uno de sus contrabajistas de varios años, de su quinteto, que le apodaban Quicho, se llamaba Enrique Díaz. Una de las piezas se titula Quicho, otra se titula Contrabajeando, y otra se titula Contrabajísimo. Entonces son piezas que, bueno, en el gremio de los contrabajistas es común saber de qué se tratan estas piezas, pero quizás en el ámbito general de la música no son tan conocidas. Entonces eso es por el lado de Piazzolla, ya está como esa relación. Por el lado de Alberto Ginastera, tiene una obra también muy bonita, que son las variaciones concertantes para orquesta, en las que una de las variaciones es para contrabajo y arpa, y también es pues tal cual una obra de cámara, ese movimiento, esa variación para el contrabajo con el arpa. Y finalmente Manuel de Falla, aunque ciertamente no tiene una obra dedicada especialmente al contrabajo, se han hecho algunas versiones de estas famosas 7 canciones populares que originalmente son para soprano y guitarra o soprano y piano. Entonces hay la versión para contrabajo y piano y la versión para contrabajo y guitarra. Y también esas piezas están compuestas de una manera que pueden ser expresadas en distintos instrumentos, y el contrabajo no es la excepción. Entonces, bueno, yo siento una relación muy bonita entre todas las piezas del programa, y ahora sí, específicamente del concierto de Andrés Martín. Andrés Martín, además de ser compositor, es contrabajista, y además de ser contrabajista y compositor, es un gran amigo. Para mí es especial el poder interpretar su música, no nada más este concierto, sino muchas piezas que tiene para el contrabajo, porque yo me siento muy agradecido con él. Él, desde, no recuerdo exactamente qué año, pero alrededor de 2005 y hasta 2019, me parece, organizó un encuentro latinoamericano de contrabajistas. Y en este encuentro pues hay clases magistrales, clases de ensamble, y posterior a una semana de trabajo, conciertos. Y lo más bonito de esos encuentros es como el contacto que se hace con otros colegas contrabajistas, sobre todo del país, pero como es latinoamericano, a veces también han llegado de otras partes del continente. Y desde que lo conocí, desde la primera vez que fui yo a un encuentro de este encuentro latinoamericano, que fue en el 2008, yo aprendí, por ejemplo, que se podía hacer ensambles de puros contrabajos, y la sonoridad es también otra cosa increíble, que bueno, había muchísimo más repertorio del que yo conocía para contrabajo, tanto contrabajo en ensambles de cámara, contrabajo solo, contrabajo y orquesta. Y la energía que tiene Andrés para hacer estos, o que tenía, porque ya no los ha hecho en los últimos años, para hacer estos encuentros, es pues muy reconocible, ¿no? Porque pues es estar gestionando muchas cosas, estar consiguiendo presupuestos, y sobre todo estar buscando a toda la comunidad que quiera llegar a... Estos encuentros se hacían en la ciudad de Tijuana, Baja California, que es donde radica.
Entonces, pues esto de tocar su concierto es, además de muy especial para mí, es como un agradecimiento a esa labor que Andrés Martín ha hecho para la comunidad de contrabajistas. Hablando ya de la pieza, del concierto, ciertamente el tango es como el estilo que predomina en su estilo. Bueno, pues, sí, es lógico, no lo tiene en la sangre como argentino. Sin embargo, hay otras vertientes en este concierto que van a poder apreciar esta noche. El primer movimiento, que se titula Tangueramente, definitivamente está inspirado en el tango. No es tal cual un tango tradicional, pero se escucha ahí como esa rasposidad que tiene el tango, y con el contrabajo como protagonista, pues es espectacular. El segundo movimiento se titula Nocturno, y esta pieza, más que tango, es como una balada muy, muy expresiva, tirándole como al estilo romántico. Y bueno, digamos que el tema programático de este movimiento pues es la noche, el momento en el que uno va a dormir, y como esa serenidad que podemos apreciar en ese momento. Y el tercer movimiento, que sí también tiene tintes de tango, pero en palabras de Andrés Martín, está inspirado más que nada en el rock, porque él, además de ser contrabajista, también es rockero y toca la guitarra eléctrica, y cuando toca la guitarra eléctrica pues le gusta ponerle distorsión y le gusta hacer requintos muy agudos y luego meterle las quintas. Entonces este movimiento es rockero, y en el contrabajo pues no es como muy natural ver este tipo de discursos, porque pues, es muy virtuoso. En mi caso me costó mucho trabajo el poder hacer eficaces todos los pasajes tan ágiles que pide en este movimiento, pero bueno, se logró y esta noche van a poder apreciarlo. Es muy curioso tener a un contrabajista como solista. Normalmente tenemos pianistas, tenemos violinistas, un poco menos chelistas, instrumentos de aliento, flauta, clarinete, fagot, contrabajo pocos. Por supuesto hay conciertos muy importantes, Mussorgsky, Dragonetti, Bottesini, y de hecho hay un libro maravilloso que recomiendo, el contrabajo, no recuerdo el autor, Patrick Susskind. Se lo recomiendo muchísimo, es un librito chiquito, divertidísimo, de todo el punto de vista de un contrabajista que dice, bueno, es que hasta los directores ni nos voltean a ver, el público siempre aplaude a los violines, a las flautas, y además nos cuesta mucho trabajo llevar el instrumento, que ni siquiera cabe en el coche, y sin embargo no habría música sin contrabajo. Es la base fundamental, de hecho a partir de ahí viene toda la base armónica y toda la sonoridad de una orquesta. Entonces van a notar una maravilla de qué bien hecho está este concierto, y qué maravilloso solista tenemos, porque se oye de maravilla, lo van a disfrutar muchísimo. En la segunda parte, por supuesto, Alberto Ginastera, Pilar, como ya había yo dicho, compositor, probablemente el más importante compositor argentino, hace Estancias de Ginastera, que es un ballet. Nosotros vamos a hacer la suite. Una suite es una serie de danzas, los momentos más destacados del ballet. Este ballet se presenta en 1952, la suite se presenta antes, en 1943. Este ballet lo que describe es la música de un poquito, por supuesto, argentina, pero describe la labor de los trabajadores agrícolas en las pampas argentinas, habla mucho de la naturaleza argentina, y por ejemplo el tercer movimiento en particular es justamente los agrícolas trabajando la tierra, y el último movimiento, que bueno, es digamos el guapango argentino, que lo van a disfrutar muchísimo. Así que es una obra extraordinaria. Por supuesto, Piazzolla estudia con Ginastera, así que empieza otra vez esta relación de compositores. Finalmente hacemos probablemente la obra más importante de Manuel de Falla, compositor español, por supuesto, El sombrero de tres picos. Es un ballet, nuevamente otro ballet,
nosotros volvemos a hacer las dos suites, 1 y 2, de este hermosísimo ballet que se presenta por primera vez en 1919 en Londres, con los bailarines de Diaghilev, los bailarines rusos, y para que dimensionen la importancia de este ballet, decorados de Pablo Picasso. Es una obra basada, por supuesto, en Pedro Antonio Alarcón, pero con el libreto de Martín Sierra, y como comentaba, en 1919 en Londres, una obra verdaderamente extraordinaria, con una cantidad de folclore español, la seguidilla, la jota, en fin, van a poder disfrutar de una música extraordinaria. Me atrevo a decir que es el compositor español más importante, sin duda el orquestador más importante. Hubo muchos compositores españoles, Granados, Enrique Granados, por ejemplo, música hermosísima para piano. No era un orquestador. ¿Por qué Manuel de Falla es un compositor, un gran orquestador? Porque estudia nada menos que con Maurice Ravel, que es, pues sin duda, el gran pilar de la orquestación impresionista, que pasa los conocimientos a Manuel de Falla y por supuesto también incluso a Stravinsky, después la modernidad. Después de Manuel de Falla ya viene el siglo XX, ya es una obra que incursiona hacia el modernismo, bellísima. ¿Y qué tiene que ver, dirían, bueno, Manuel de Falla con Argentina? Pues Manuel de Falla emigra a Argentina sus últimos años y fallece en Argentina. De hecho, es curioso que sus restos están en Argentina y hay un museo Manuel de Falla en ese país. Así que por eso está enlace de todos los compositores. Por último, mencionar que Manuel de Falla, por supuesto, enseñó a muchos compositores, entre ellos a Rodolfo Halfter, compositor español que emigra, refugiado de la Guerra Civil, a México y que hace una labor extraordinaria, hace prácticamente la única editorial de música que hay en México, Ediciones Mexicanas, pero no nada más eso, sino que enseña a los compositores nacionalistas, a Revueltas, a Moncayo, al mismo Chávez, que eran compañeros, nacieron en el mismo año, en 1900. Entonces, realmente él trae lo que es la dodecafonía, que es una técnica muy importante en la música, la trae a México, y ahí viene todo esto. ¿Por qué los nacionalistas son grandes orquestadores? Pues viene de Manuel de Falla, de alguna manera. Por supuesto, Aaron Copland, compositor norteamericano, que es un gran amigo también de Carlos Chávez y que también comparten conocimientos, pero no hay manera de no entrelazar los compositores en la historia de la música. Así que pues agradecemos muchísimo que estén con nosotros esta noche y por supuesto quisiéramos brindar un espacio para que pudieran hacer cualquier pregunta o comentario que les gustaría hacer y a partir de ahí podemos comentar. Por el comentario que hacía maestro Rodrigo, creo que todos hemos oído de los chelistas de la Filarmónica de Berlín, ¿sí? Entonces sería perfectamente posible hacer los bajistas de X. De la Orquesta Sinfónica de Porque Guanajuato. sería fabuloso. Sí, claro, sí, pues yo creo que lo único que hace falta es disposición de los mismos integrantes. Todavía no se ha hecho ningún intento todavía. A veces jugamos cuando tenemos ensayos seccionales, jugamos a hacer música de cámara, pero nada serio. Ah, ok. Bueno, qué lástima que estos festivales ya no se continúan, o sí se continúan desde aquí. Al momento ya no ha habido desde el 2020. Ay, qué lástima. Bueno, Sí, la pandemia, sí. tantas cosas. Sí. Qué pena. Pero échenle ganas, ¿sí? Claro que sí. ¿Alguien más? Pues yo solo un comentario que sí dicen un poco lo poco comprendidos que son, pero a mí sí me ha parecido muy gozoso escuchar por separado cada uno de los instrumentos, porque entonces cuando uno entiende cómo se compone ya en la orquesta, ¿no? Pero sí valorar cada uno de los sonidos de cada instrumento. A mí me da mucha risa, tenía una amiga que me decía cuando veníamos, me dice, mira, a todos los que tocan los tambores, dicen, estudian lo mismo que los violinistas y ellos nada más que en toda la orquesta hacen pum, ¿no? Y el violinista está todo el concierto, ¿no? Pero en ese sentido, yo le dije, pues sí, pero valorar
qué función tiene ese punto en la pieza, ¿no? Entonces, ese valorar cada uno de los instrumentos por separado hace que uno que no está metido en la música logre comprender, ¿no? Toda una pieza, y para mí es muy gozoso eso, ¿no? Lograr como un poco separar y después unir, ¿no? Claro, absolutamente. Cada instrumento musical es un mundo lleno de posibilidades, y bueno, yo que estoy inmerso en el contrabajo sé que hay muchas cosas por mostrar, y bueno, a todos ustedes los invito a que después de hoy sigan escuchando música de contrabajo que no hayan escuchado antes, incluso contrabajo solo, porque realmente es una sonoridad muy interesante. Y por supuesto que sigan viniendo a escuchar la orquesta sinfónica y a todos los instrumentos, ¿no? ¿Algún otro comentario? Hola, Fernanda del periódico EMI. Me gustaría que nos compartieran algunas palabras, tanto el solista como el maestro Lo Mónaco, de cómo se han sentido trabajando juntos para este concierto, y pues el maestro Lo Mónaco de estar nuevamente aquí con la USUG. Bueno, aprovecho que tengo el micrófono para empezar. Esa pregunta mejor después del concierto, para que no pase nada. No, realmente ha sido un placer trabajar con el maestro Lo Mónaco. Es muy claro trabajar con él, tanto en seguir su batuta como en platicar con él y hacer acuerdos de qué es lo que queremos hacer con la pieza. Así es de que para mí es un placer, un honor. Espero que sea la primera de muchas. Y ya, eso es todo. Bueno, para mí ha sido una maravillosa experiencia, es un gran músico, una gran persona, y efectivamente tuvimos una excelente comunicación. No siempre se da esa comunicación. Cuento una historia famosísima, Leonard Bernstein, con este pianista importantísimo canadiense, Glenn Gould, exactamente, que hicieron el concierto de Brahms y no se ponían de acuerdo. Bernstein consideraba unos tiempos y el maestro solista Glenn Gould pensaba en otros. Por cierto que este gran pianista dejó de hacer conciertos públicos, no se sentía cómodo, y el resto de su vida, los últimos años, se dedicó a grabar y a hacer las mejores grabaciones de música de Bach. Leonard Bernstein sale, está la historia, al comentar al público que no se pusieron de acuerdo, pero que van a hacer la versión de Glenn Gould y que él considera que Brahms tenía que haber sido distinto. Luego Bernstein se arrepiente de haber dicho ese comentario. Le dice, de las cosas que me arrepiento es de haber comentado eso. Pero bueno, se los cuento como anécdota. Cuanto a Guanajuato, a la orquesta de Guanajuato, por supuesto que es un placer muy grande, y yo los invito a todos a que cuiden a su orquesta. Es una joya. Las universidades de este país no todas tienen el privilegio de tener una orquesta. Hay muchas, por supuesto, la UNAM, la Armónica de la UNAM, la Orquesta de Jalapa, la Orquesta de la Universidad de Nuevo León, la Orquesta del Politécnico Nacional, pero no muchas más. Y aquí tenemos una de las agrupaciones más importantes del país, con muchos años, mucha trayectoria. Y lo más importante, esta orquesta es parte de la universidad, que es muy prestigiada y que se entrelazan con muchísima éxito ambas instituciones, es parte de la misma institución. Pero la orquesta es de la comunidad universitaria, de su público, por supuesto, de los mismos integrantes, y es, digamos, obligación moral de todos, tanto el público, las autoridades, los músicos, con absoluta cordialidad, armonía y empatía, cuidar a esta orquesta y comunicarse de la mejor manera. Entonces, pues yo invito a todos a que se unan por el bien común de esta maravillosa universidad y esta magnífica agrupación. Gracias. Muchas gracias.